Hola, soy Puño y soy dibujante, escritor y educador. Yo tendría casi 4 años, era muy pequeño, y mi vecina de abajo, María Espinosa, que tenía 2 años más que yo, había venido a casa. A mí me habían regalado un caballete y estábamos dibujando en él. Entonces yo hice un dibujo. Yo dibujaba, pues, digamos, un poco como contabilizando las cosas, ¿no? Una cabeza, un ojo, otro ojo, una boca, pues el cuerpo igual, pues el cuerpo. Lo que pasa es que, como os digo, contabilizaba. Un brazo era otra mancha, una mano, un dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo, otro dedo. Y si era un chico, yo hacía así. Y si era una chica, yo hacía así. Y entonces recuerdo que aquel día hice ese dibujo y mi amiga María me dijo: mira, te voy a enseñar a dibujar todo. En realidad puede ser todo como mucho más fino y concreto. Y digo que aquel día me di cuenta de que aprendí a dibujar y de que era un dibujante porque esto, digamos, te sale instintivamente, ¿no? Es la manera que tú tienes de traducir visualmente lo que estás viendo o lo que concibes. Mientras que esto ya era un método. Entonces ella me dijo: no, tú haces la cabeza. Y me acuerdo que ya lo hacía despacio, ¿no? Que era lo que me... Ah, mira, lo hace despacio. Y los ojos eran solamente 2 puntitos. Y la nariz, que es así, y tiene 2 agujeros. Y la sonrisa, y las orejas. Y lo que más me llamó la atención fue que me dijo: y el pelo, ¿no? Y el pelo ella lo que hizo era casi lo mismo que yo, pero con mucho cuidadito, ¿no? Repasaba así la parte de arriba. También me enseñó a hacer el cuello como algo cuadrado. Y eso básicamente fue. Así aprendí a dibujar. No tenía un alter ego, tampoco he tenido nunca un amigo invisible, pero sí que tenía como un personaje que se llamaba Dick. Lo voy a hacer aquí porque tampoco he usado mucho espacio. Y era una cosa, yo creo, no sé dónde lo sacaría, pues de algún calendario, algún cromo, alguna cosa rara, pero era como esta cosa, ¿no? De hacer una línea y el personaje asomando la nariz y los dedos. Luego nada más que tenía 2 ojos y el pelo así, ¿no? Tuvo muchos nombres. Primero se llamó Dick y luego Peludo, porque tuvo un compañero y eran Peludo y Felpudo. Fueron mis 2 primeros personajes jamás. Yo creo que tendría aquí como 10 años o 11. Mi autorretrato, voy a coger un... Los autorretratos son algo muy importante para el artista adolescente, o por lo menos para mí lo fueron, porque en esto de la búsqueda de la identidad y de ir descubriendo qué persona eres y todo esto, pues yo creo que tiene mucho valor. El primero, cuando era adolescente, me empezó a crecer pues la nariz, la frente, la barbilla, todas estas cosas, y tenía el pelo muy largo. Tenía un alter ego que era el ñape, que era como una alteración de mi apellido, Peña, que era con una gran nariz, los ojos claros, la sonrisa siempre detrás de la nariz, que la tengo muy grande, una barbilla que también salía por aquí abajo, una frente enorme y el pelo muy largo. Y era un poco, pues, como digo, mi alter ego. Me sorprende que todavía sepa dibujarlo, y lo firmaba así. Y ahora, pues, que soy un señor ya casi maduro, y bueno, casi no, un señor maduro, dibujo mucho mi autorretrato, sobre todo en firmas de libros, en ferias y demás cuando vienen a visitarme, ¿no? Y hago siempre como el gran cabezón que tengo, los ojos muy pequeñitos ubicados ahí por la mitad, una nariz muy grande, bigotico y una boca muy pequeña, ¿no? Y orejones y los 4 pelos que me quedan así. Y a veces hago gafas y a veces no, según me apetezca ese día. La verdad es que odio las gafas y odio salir con ellas en retratos y demás, pero a veces a uno no le apetece dejar de dibujar. Por un lado son las cosas que ya dibujo, que son pues, los árboles y los pájaros. Creo que podría prescindir de todo menos de esas cosas, ¿no? Pues porque son, no lo sé, son cosas que forman parte de nosotros también, ¿no? Y he vivido en sitios con más o menos árboles y más o menos pájaros y son cosas que se echan de menos.
Ahora, por ejemplo, todos los ibis y todas las garzas blancas que había en mi barrio de Medellín se han ido, porque están haciendo obras. Y la verdad es que me apetece mudarme, porque no me gusta vivir sin naturaleza. Yo he crecido en los alrededores de Madrid, siempre en el campo. Y es algo que tiene que estar ahí. A mí me da igual no ver a gente, me da igual no tener trabajo, todo. La vida puede ser muy desgraciada, pero si uno sale y pues, ve esas cosas que nos rodean, el agua del mar o de un río, la montaña, las plantas, la fauna, pues todo parece ser un poco mejor. Y otra cosa muy importante para mí es la lectura. Creo que me da igual lo que leer, sea un cómic, sea un libro, sea una revista, una cosa de ficción, lo que queráis, de no ficción, pero para mí es muy importante la lectura. La lectura y el boxeo. Venga. Por lo mismo, porque pues es algo que somos todos nosotros. Igual que nosotros somos parte de la naturaleza, los libros forman parte de nosotros por una sencilla razón, y es que es uno de los mejores inventos de la humanidad. Es realmente la telepatía. Una persona que puede estar muerta hace 1000 años ha rellenado o ha traducido, digamos, sus pensamientos a un montón de signos muy, muy pequeñitos, ordenados así de color negro en un papel blanco, y esos papeles blancos acumulados y todos cosidos o encolados. Y si tú aprendes a descifrar esos jeroglíficos que están en negro sobre blanco, pues la persona que escribió eso habla en tu cabeza directamente con sus pensamientos, pero con tu voz. Y eso es, para mí eso es la magia. O sea, no puede haber nada más mágico. Y otra cosa muy importante para mí es pues todo lo audiovisual. La imagen en general, pero sobre todo la imagen en movimiento me fascina. Yo nunca veo series, ni cine, ni leo cómics, ni nada por el estilo para entretenerme. O sea, no me llaman, no puedo con ello, ni siquiera los videojuegos. Todo tiene que aportarme algo, tiene que enseñarme algo, tiene que efectuar un cambio en mí. Me da igual cuál sea. Si voy a aprender cómo es Estados Unidos por ver una película, si voy a aprender algo porque es un documental, si sencillamente voy a aprender una nueva línea de dibujo porque estoy viendo una serie de Cartoon Network, pues a cualquier cosa yo le saco un partido, pero tengo que sacárselo. Si no, ese producto audiovisual no me interesa para nada, ¿no? Entonces todos los días procuro ver algo. Veo muy pocas series, pero veo bastante cine. Creo que veo una media de 2 películas diarias más o menos desde que tengo uso de razón. Tengo un don y es que soy capaz de reconocer el año de una película con un margen de error de 2 años por arriba y por abajo con solo ver un par de segundos. Pero desde que llegó el HD se me estropeó esa habilidad. Muy bien, pues vamos a por la última. ¿Ya la última? La última, ¿no? Tenemos Sí. minutos más. Solo estoy calentando. Yo no quiero ser viejo. O sea, no quiero ser muy anciano. Veo a la gente que es anciana y sé que cuesta mucho pues, mantenerse en forma, tanto mental como físicamente. Pero si la vida me concede la virtud de la longevidad, yo pienso ser pues exactamente lo que he sido siempre, que es un yo, independientemente de la edad que tenga. La edad es un estado mental, amigos y amigas. Eso es indiscutible. Yo siempre he tenido la misma edad por dentro. No sé cuál es. Hace muchos años, 20 años, hice un cómic que trataba sobre eso. Y era eso, la edad es un estado mental. Y es que a veces uno tiene 18 años, otras veces tiene 12, otras veces tiene 150. Entonces, yo siempre voy a ser yo y siempre voy a hacer las mismas cosas. Y algún día fallará o la cabeza o el cuerpo. Nunca se sabe cuál será el primero de los dos. Sencillamente hay que estar preparado para todo eso.
Gracias por haberme visto y escuchado, espero que os haya gustado. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal para tener más contenidos de este estilo y sobre todo no olvidéis apuntaros a mis cursos, que los vais a disfrutar un montón. Y también podéis dejar algo en los comentarios si queréis que yo lo lea y os responda. Chao.